Bendecidos hermanos, sean cada uno de ustedes. Nos llena de gozo nuevamente dirigirnos a usted en la intimidad de su casa, donde usted nos ve en este día. Hermano, quiero recordarles que Dios, en su amor, en su fidelidad, Él ha prometido estar con nosotros, o mejor dicho, en nosotros. Nunca abandonarnos. Así que si de algo estamos seguros en este día, es que el Señor está en usted. Y eso es suficiente. Mi gracia te basta, le fue dicho al apóstol. Bien. La palabra de Dios esta noche, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y verso 14, nos dice de la siguiente manera: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hermanos, nosotros a veces en la vida nos llaman la atención los títulos, los reconocimientos, el respeto, el recibir honor. Pero la palabra de Dios nos dice que si hay algún título importante verdaderamente en nuestra vida, es el privilegio de ser hijos de Dios. Y cuando nos referimos a ese privilegio de ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender que un hijo de Dios tiene cualidades y características muy diferentes a lo que no son hijos de Dios. Usted me dirá, hermanos, pero si todos somos hijos de Dios. Creo que esto lo hemos explicado, pero no está de más volver a repetirlo. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hechos hijos de Dios es un verdadero privilegio, es un derecho, pero que nosotros no lo obtuvimos, sino esto ha sido un favor, una gracia inmerecida de Dios. Así que esta noche a mí me bendice dirigirme a estos hijos de Dios, a usted que es un hijo de Dios. ¿En qué se diferencia un hijo de Dios? Como usted puede ver, el verso 14 nos da una cualidad o una característica excepcional que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bien. Mire, una persona que tiene el Espíritu de Dios es una persona que en la vida tiene dirección. Un hijo de Dios con el Espíritu es una persona que no vaga, es una persona que no se mueve en la vida por cuestiones de azar, sin entender el propósito de Dios en su vida. Y yo creo que, en primer lugar, usted es una persona que tiene la dirección del Espíritu de Dios, ¿sí? Usted es una persona que no vaga en la tierra, es una persona que reina en la tierra, y reina porque le ha encontrado sentido a su vida. El Señor ha dado sentido a nuestra vida. Hoy tenemos una razón, o bueno, cientos, miles de razones, pero la razón más importante es que somos hijos de Dios. Característica de un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu de Dios. Posiblemente usted el día de hoy se encuentra ante una situación en la que pareciera que usted no sabe a dónde ir. ¿Qué decisión es la mejor? Quiero recordarle a través de esta palabra que usted, como dice la misma palabra, usted es una persona que tiene la guianza, la dirección del Espíritu de Dios. ¿Y quién con la guianza, la dirección del Espíritu de Dios se extravía? ¿Quién dirigido por Dios mismo puede no entender el propósito de Dios en su vida? Qué maravilloso. Ahora,
Cuando la palabra de Dios dice que a lo que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, la palabra usa un término que se llama adopción. Seguramente usted y yo conocemos a la perfección el término, esa ilustración de la Biblia, esa palabra que demuestra cómo es nuestra nueva relación entre un hijo y un padre. Esto es en la carta a los Romanos, dice la palabra de Dios, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Sabe que en Roma el término adopción, en la cultura romana, hermanos, nos enseña que una persona que era adoptada por otra automáticamente perdía los derechos, perdía, hermano, todos los privilegios que obtenía de su familia anterior, pero que de la misma manera, en automático, obtenía los derechos, privilegios, los recursos y adoptaban la posición de un hijo legítimo y se convertía en un heredero de todas las propiedades y bienes de su nuevo padre. Qué maravillosa enseñanza. Cuando nosotros, hermanos, fuimos adoptados en la persona de Cristo, nuestra vida ha cambiado, porque el hombre viejo y su naturaleza quedaron por un lado y no tiene ningún derecho ese hombre viejo ahora sobre nuestra vida. El que dirigía, el que gobernaba nuestra vida, ahora no tiene más autoridad y gobierno sobre nuestra vida. Ahora, Dios mismo, al habernos adoptado en su Hijo, nos hace parte de un reino y nos hace, como la Biblia dice, copartícipes de la herencia en gloria de Cristo Jesús. Hoy quiero recordarle que usted tiene, los mismos privilegios, los mismos derechos, los mismos beneficios que Cristo tiene. Qué maravillosa enseñanza. Y por eso dice la palabra que nosotros, que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y yo quiero recalcarle a usted un poco más acerca de entender por qué, para qué somos guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, dice el versículo 15, escuche usted, el versículo 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos propios. Ahora lo llamamos Abba Padre. Vea qué extraordinaria revelación que el apóstol Pablo da a los romanos y a usted y a mí. Dice el verso 10: nosotros no hemos recibido de espíritu que nos esclavice al miedo o al temor. No, nosotros no recibimos un espíritu que trae miedo, que nos infunde temor. Vean esto. Lo que hoy se vive sobre la tierra, podemos salir adelante y vencedores en Cristo si somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque en primer lugar, el Espíritu de Dios, hermanos, genera en nosotros confianza, seguridad. El Espíritu de Dios no trae
esclavitud ni temor. La palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Puede ser que hoy estemos viviendo un confinamiento en la carne, pero que el Espíritu, nosotros somos libres. Nosotros somos libres porque el Espíritu que ahora habita en nosotros nos ha traído libertad, y nosotros no vivimos bajo el temor, bajo la esclavitud, sino nosotros hoy hermanos, damos gracias al Señor porque hoy vivimos guiados por el Espíritu de Dios, que nos hace, dice la palabra, nos hace decir Abba Padre. Mire, estamos en junio, en la tierra se celebra, en Guatemala se celebra el mes del Padre o el Día del Padre, pero para usted y para mí ahí tenemos un Padre. Nosotros hoy somos dirigidos por este Padre. Damos gracias al Señor porque nosotros no somos huérfanos. En nosotros, como dice la palabra, ahora nosotros gemimos. Ahora nosotros podemos decirle Abba Padre, que significa papacito lindo, papá. Hoy qué hermoso saber que tal vez mi Padre terrenal no está a la par mía, ya no vive conmigo, pero yo tengo un Padre, alguien que dirige mi vida a través de su Espíritu, alguien que vela por mí, que cuida, que me sostiene, que está pendiente de cada detalle, de cada cosa, por muy pequeña e insignificante que ésta parezca. Como dice la palabra claramente, tenemos un Espíritu que nos hace decir Abba Padre. Mire, el decir Abba Padre es tener aquella confianza en Dios, porque qué maravilloso es no vivir en esclavitud o al miedo. Tenemos un Padre que, hermanos, nos adoptó como sus propios hijos. Mire, uno ve cómo funcionan las adopciones en la tierra. Y hay gente que adopta, pero que al hijo que adopta no le da los mismos derechos y privilegios cuando debiese tenerlos de un hijo propio. Quiere decir que usted y yo hoy podemos vivir como hijos propios. Oiga este término, hijos propios de Dios. Nosotros no somos ajenos. Nosotros sí somos parte de ese proyecto maravilloso. Sobre nosotros opera una paternidad gloriosa. Dios mismo trabaja, opera en nuestra vida, dirige nuestra vida, cuida de nosotros. Dios suple, Dios está pendiente, como un padre está pendiente de sus hijos. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre de ustedes no dará su Espíritu a aquel que se lo pida. Si un padre, dice, un hijo le pide un pan, no le da una piedra. Si un hijo le pide un pan, no le da una serpiente. Ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre de ustedes, dice, no dará su Espíritu. Hermanos, muestra del amor del Padre en nosotros es que Dios mismo nos dio su Espíritu. Mire, el ser adoptados como hijos propios me hace entender que el día de hoy yo tengo los mismos derechos de Cristo, porque Él me los otorgó. Yo los tengo ahora en Él. Yo tengo los mismos privilegios. Yo gozo de la misma herencia gloriosa. Así es. Así que usted debería sentirse inmensamente dichoso en este día, de saber que usted tiene los mismos derechos, los mismos privilegios que tuvo el mismo Hijo de Dios. Por eso dice la palabra que somos coherederos con
En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 5, dice: Dios lo envió, oiga esto, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Cristo vino para comprar nuestra libertad, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón, el cual nos hace exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Hermanos, vea que esclavos de quién éramos. Éramos esclavos de la ley. Éramos esclavos de un sistema religioso que no nos permitía desarrollarnos como hijos de Dios. Nosotros creíamos que observar la ley, que por cierto nunca la podíamos cumplir y observar, con eso nosotros agradábamos a Dios. La verdad es que lo intentábamos, pero en cada intento seguramente fracasábamos. Pero cuando yo fui comprado, cuando yo fui liberado en primer lugar, hermanos, de lo que la palabra de Dios dice, de la ley. La ley era un sistema religioso es un sistema religioso basado en ordenanzas, en prácticas, porque si tú haces aquello, si tú haces lo otro, Dios te va a bendecir. Si tú cumples los mandamientos de Dios, si tú te portas bien, si tú asistes a la iglesia, si tú haces lo otro, Dios te va a bendecir. Hermanos, fuimos liberados de esa esclavitud. Hoy, usted y yo en Cristo somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Hoy esa bendición ya no depende de lo que yo haga, sino depende de lo que Él ya hizo en la cruz. Y lo que Él hizo en la cruz fue haberme adoptado y hacerme un hijo de Dios. Y al hacerme un hijo de Dios, tengo los derechos, también tengo las obligaciones que tiene cualquier hijo en un hogar. La palabra de Dios dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón, el cual nos impulsa, dice, a exclamar: Abba, Padre. Vea qué maravilloso lo que dice el versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Por favor, atención. Ahora ya no somos esclavos, ni del pecado, ni de la ley, ni de las tradiciones. No somos esclavos de un sistema religioso, no somos esclavos de la pobreza, de traumas, de ataduras generacionales. No somos esclavos de una enfermedad, de una situación económica, mucho menos de una pandemia. Dice la palabra, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Oiga esto, diga usted conmigo, yo ya no soy un esclavo. No soy un esclavo de las deudas, no soy un esclavo del pecado. Nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo. Y como ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo de Dios. Y cuando soy un hijo de Dios, dice la palabra, Dios te ha hecho su heredero. Esto es diferente. Hermanos, un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene privilegios. Un esclavo no goza de su estadía en la casa del Padre. Lo único que él hace es servir, porque su vida le pertenece al que lo compró por un precio. Pero ahora usted y yo fuimos en la cruz comprados a un precio muy grande, con el precio de la sangre del Hijo de Dios, y a partir de ese día usted y yo somos hijos de Dios. Y cuando fuimos constituidos hijos de Dios, hermanos, en automático tenemos derecho a una herencia. Así que esta noche yo lo bendigo a usted a la distancia.
Les recuerdo que a usted Dios ya lo bendijo. Les recuerdo a través de esta palabra que ahora, no ahora, desde la cruz de Cristo, usted es un heredero. Quiero preguntarle, ¿está gozando usted de la herencia gloriosa que tiene en Cristo hoy? ¿Está gozando de los privilegios que usted tiene en el Señor el día de hoy? ¿Está echando mano de esa herencia gloriosa? Tal vez alguno de ustedes haya desperdiciado la herencia que su padre le dio, como el hijo pródigo, ¿verdad? Tal vez ustedes ya los heredaron en vida, les dieron tierras y tal vez alguno hizo mal uso de esos recursos. Pero déjeme recordarle que hoy usted tiene una herencia gloriosa, una herencia que no se corrompe, una herencia que no la pueden tocar ni la polilla ni los ladrones, sino es una herencia gloriosa. Hoy la iglesia debe vivir no bajo un sistema religioso en donde si yo hago esto y lo otro, Dios me va a bendecir. No, Dios ya te bendijo, Dios ya te sanó. Mira, para ti ya no hay promesas, para ti hay una herencia. Y esa herencia, hoy usted y yo echamos mano, podemos hacer uso de los recursos de nuestra herencia sin límite. Oiga, esta no es una herencia que caduca, no es una herencia que se desgasta. Estamos refiriéndonos a que en Cristo usted y yo tenemos derecho a una herencia gloriosa. Por eso decía San Juan 1:12 que leímos al inicio, que a todos los que lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, haber creído en Cristo me dio derechos de hijo de Dios. Me dio la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Así que yo quiero pedirle que usted viva bajo esos derechos, bajo esa potestad que usted tiene de ser una hija, un hijo de Dios. ¿Cómo está viviendo usted hoy? Mire, ¿cómo piensa usted? ¿Usted piensa como un esclavo de un sistema religioso que todavía usted cree que si va a hacer aquello, Dios le va a dar lo otro? No, mire, un hijo no pregunta, un hijo goza de los bienes que hay en la casa. Mire, un hijo no le dice al padre o a la madre, ¿verdad? Bueno, en alguna casa tal vez, pero no los hijos de Dios. No le dice a la madre, madre, mira, puedo tomarme un vaso de agua, puedo tomar la leche, puedo comerme una galletita. No, porque él tiene derecho a todo. Obviamente un hijo, para gozar de la herencia, hay una condición. El hijo de Dios tiene que madurar, tiene que tener cierta edad. ¿Sí? En Guatemala se considera un adulto a los 18 años. Pero mire, dice la palabra de Dios que en nada se diferencia un hijo al sirviente cuando es pequeño, cuando es menor. Aunque sea hijo, no puede gozar de los derechos de hijo, porque todavía está bajo la tutela, bajo los cuidados de ese sirviente. Pero una vez el hijo alcanza la mayoría de edad, el hijo tiene los derechos, el privilegio, la potestad que tienen los hijos de Dios. ¿O no será que usted tenga muchos años de pertenecer tal vez a un sistema religioso o de practicar la religión cristiana, pero usted no ha entendido que cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos lleva a la estatura del varón perfecto, a esa madurez, y en esa madurez usted y yo podemos gozar de los derechos y de los privilegios que tienen los hijos de Dios. Hermanos, deje las niñerías por un lado, ¿sí? Deje buscar el juego del sistema religioso, ¿sí? Me gusta este lugar, lo que a mí me gusta es aquello, que ahí los hermanitos le dan una bienvenida. Mire, busque madurar, madurar y madurar, porque cuando usted conozca la verdad, seguramente la verdad lo hará libre.
Y cuando somos libres, hermanos, tenemos derechos sin ninguna excusa, sin ningún pretexto, a esa herencia de la cual dice la palabra que nosotros hoy tenemos. Por eso, y a todo lo que le recibieron, es decir, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos creen que uno se hace hijo de Dios el día que levanta la mano y uno cree que aceptó el Señor. La Biblia dice, el Señor dice, yo los acepté a ustedes, ¿sí? No ustedes a mí. Nosotros fuimos aceptados en Cristo. Él nos aceptó. Y esto, como dice la palabra, oiga, dice en San Juan 1, verso 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Oiga, usted es un hijo de Dios no por pasión ni por iniciativa humana, no por un nacimiento físico, sino por un nacimiento que proviene de Dios. Usted y yo estamos aquí no por iniciativa humana, no por un nacimiento físico. Estamos aquí por voluntad de Dios. Porque nuestro nacimiento al reino, nuestra entrada al reino de su Hijo, esto es algo que viene de Dios. Así que, hermanos, fuimos trasladados, oiga usted, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. No por iniciativa humana, no, por voluntad de Dios. Así que esta noche usted debe vivir como viven los hijos de Dios. Eche mano de su herencia gloriosa. Mire, en Cristo nosotros estamos completos. Quiero leer lo que dice el libro de Apocalipsis. El que venciere heredará, 21:7, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, un heredero es sinónimo de vencedor. Un vencedor es sinónimo de un hijo de Dios. No puede ser que un hijo de Dios no hereda y no sea un vencedor. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. No puede haber un hijo de Dios que no sea vencedor. Una traducción que quiero leerle, la traducción del lenguaje actual, dice: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto y serán mis hijos y yo seré su Dios. Mire, la gloria de los hijos está en que triunfamos sobre las dificultades y seguimos confiando en Él. Así que usted, si es un hijo de Dios, no significa que no va a tener dificultades o adversidades, sino que usted se va a sobreponer. Usted en Cristo es más que vencedor, y en medio de la dificultad o de la prueba, usted permanece firme, y eso lo convierte a usted en un heredero, en un hijo de Dios. Hermanos, estoy hablándole esta noche a hijos de Dios vencedores. Lo que dice el libro de 2 Corintios en el capítulo 1, escuche usted, 2 Corintios capítulo 1 y verso 22 dice: y nos identificó como suyos al poner Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos promete. Hermanos, por eso
Hoy hablamos mucho de que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen una identificación. Los hijos de Dios han sido reconocidos por Él legalmente y tienen una identidad. Y esa identidad de los hijos de Dios es notoria porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestro corazón. La palabra dice como un anticipo que garantiza todo lo que Él ya nos prometió. Esto es una garantía, hermanos. Mire, qué importante es tener garantías, ¿verdad? Hoy usted compra un aparato, compra algo y usted dice, y la garantía. Ahora le venden a uno garantías extendidas, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, de algo estamos seguros. Es que en Cristo nuestra victoria está garantizada. Un hijo de Dios nunca va a perder, hermanos. Un hijo de Dios no puede ser derrotado. Puede ser golpeado, puede ser lastimado, pero nunca, hermanos, será vencido. Hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros hoy es una garantía, ¿sí?, de que somos suyos. Eso nos identifica, es el sello, la garantía de un hijo, es hermanos, esa naturaleza divina que opera en nuestra vida, esa garantía que hoy está manifestándose en nosotros. Gracias damos al Señor, porque hay un distintivo, hay un sello de garantía sobre nosotros. Mire, pero esa garantía funciona, hermanos, funciona de la siguiente manera, ¿sí? En que esta garantía es una garantía para Dios y para nosotros, porque a Dios mismo le garantiza de que este es mi hijo. Mire, antes uno identificaba a la gente, a los cristianos, a las señoras, por usar una falda larga, por ciertas vestimentas, a los hombres porque recuerdo que en algún tiempo, ¿verdad?, en mis tiempos jóvenes, uno veía a alguien con una Biblia bajo el brazo y uno decía, ese es cristiano, ¿verdad? Su camisita bien formal y ciertos detalles, ¿verdad? Uno decía, ese muchacho, no, hay algo que sí es una garantía. El Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Casi para terminar, hermanos, quiero leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros oímos y creímos la buena noticia de salvación. Aceptamos un día ese mensaje, creímos ese mensaje de salvación, que dice la palabra que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo, al Señor, nosotros pasamos a formar parte de ese pueblo de Dios y recibimos el Espíritu Santo que se nos había prometido. Miren, hermanos, hoy la iglesia, yo ya no puedo vivir con temor como un esclavo, sino hoy yo vivo como el hijo del amo, hermanos, ¿sí? El hijo del amo. Yo ya no puedo vivir como un esclavo o como un hijo del esclavo, sino hoy, según esta palabra, hermanos, hubo un día en mi vida que para usted y para mí escuchamos este mensaje de salvación. Y al haberlo escuchado y haberlo creído, hacerlo nuestro, ese día nosotros quedamos sellados con el Espíritu Santo. Así es. Yo me gozo esta noche, este día, de que usted, esta palabra, hermanos, le está haciendo recordar, hermanos. Y esto seguramente produce en usted y en mí una transformación en nuestra manera de pensar. No pensemos como niños, no pensemos como esclavos,
Porque fíjese que ni el niño tenía, aunque era el dueño de la herencia, no podía gozar de ella. Tampoco podía gozar de ella el esclavo. O sea que la herencia, ni el niño, ni el esclavo del sistema religioso pueden gozar de esta herencia. El único que puede gozar de esta herencia son los que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son los que tienen acceso y gozan el día de hoy, ¿sí?, de esa herencia gloriosa. Usted no es ni niño ni es un esclavo. Usted es una hija, un hijo de Dios, sellado con la promesa del Espíritu Santo. Así es. Así que hoy, usted y yo, como hijos de Dios, gozamos de esa herencia. No obstante, ¿verdad?, lo que dice el verso 16. El verso 18. Oiga esto. Del versículo 14, del versículo 16 dice, 17, hermanos, dice que de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar del sufrimiento. Esta es una parte que a algunos nos cuesta un poco asimilarla, porque nadie quisiera tener padecimientos. Estamos hablando de Romanos 8, verso 17. Pero la palabra dice, si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Obviamente el sufrimiento tiene un efecto en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en el verso 18, para casi terminar: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hermanos, yo no puedo decirle a usted que en Cristo no hay sufrimiento. Lo que sí le puedo decir, según entiendo esta palabra, que el sufrimiento no puede compararse a la gloria futura. Y con esto vamos a terminar hoy. Puede ser que usted esté padeciendo alguna situación en su vida, en su hogar, en su ministerio, en su trabajo, en la empresa. Pero déjeme recordarle que ningún sufrimiento tiene comparación con la gloria que se nos es revelada. No hay comparación. Los sufrimientos que ahora podemos tener en la tierra, yo, según entiendo en la palabra, el apóstol les llama leves tribulaciones. Esto que usted pasa hoy, llámele una leve tribulación. Dice la palabra que Dios no nos da una prueba que no podamos resistir, porque junto con la salida, con la prueba, Dios nos da la salida. Así que Dios tiene la salida. Eso que usted está padeciendo hoy, que está pasando, no tiene ningún grado de comparación con lo que usted ya tiene en el Señor hoy. Hermanos, todas estas cosas son cosas leves, tribulaciones, pero que pasan, pero que en Cristo nosotros hay una gloria asegurada, una herencia que no puede ser quitada. Escuche, hermanos, esta herencia está inalterable en nuestras vidas. Dice el verso 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Este es un tiempo importante para la iglesia, para los hijos de Dios. Hoy nosotros no mostramos un sistema religioso. Hoy nosotros revelamos la genética divina que hoy está operando en nuestra vida. Hoy nosotros manifestamos la gloria del Padre que está en nosotros. Hoy nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Hermanos,
usted me ve, me escucha, usted comparte con Cristo la misma herencia. La misma herencia. Damos gracias al Señor hoy, porque los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, a la distancia, bendecimos su vida y nos llena de gozo poder compartir esta palabra maravillosa que Dios nos ha dejado, esta palabra que hoy transforma y cambia nuestra vida, la palabra que hoy nos trae libertad. Damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias este día por esta palabra, porque esta palabra transforma, cambia nuestra manera de pensar. Hoy no pensamos como esclavos, tampoco pensamos como niños. Hoy pensamos como hijos de Dios. Hoy nuestra forma de pensar es transformada por esta palabra y nuestra vida es transformada, ¿sí?, de una vida de esclavitud a una vida en la cual gozamos de una herencia gloriosa en Cristo Jesús. Gracias por la herencia que ya nos diste en Cristo. Echamos mano de nuestra parte, de lo que tú ya nos diste. Tenemos vida, tenemos salud. En Cristo estamos completos. No nos falta nada, Señor. La iglesia es una iglesia empoderada. Los hijos de Dios, dice la palabra, tienen la potestad, tienen el derecho, tienen el privilegio, pero también tienen la responsabilidad. No podemos olvidar, Señor, de ninguna manera, que los hijos tienen responsabilidades en casa. Los hijos de Dios tienen responsabilidades para con el Padre, con el Hijo, en esta obra maravillosa que Dios nos ha encomendado. No podemos evadir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como herederos de Dios. Miren, ese sufrimiento es leve, pasajero. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú ya hiciste en nosotros, por las fuerzas que nos da tu Espíritu, por la sabiduría que nos da tu Espíritu, por el entendimiento que tú nos das, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque la gloria que se nos es revelada, Señor, es una gloria extraordinaria en ti. Somos hijos que reflejan tu gloria. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, bendecidos, saludos a la distancia. El Señor está en nosotros. Usted es una hija, un hijo de Dios. Goce de los derechos de su herencia que tiene hoy y siempre. Bendecidos con toda bendición.